Este inicio un poco tórpido realmente refleja cómo fue arrancar la clínica de sueño. Como decía Lulú, fue un proyecto de mucho tiempo y como el doctor Aguilar me comentó en ese momento, el proyecto de la medicina del sueño no es de 25 años, sino mucho antes y todo. Esta cuestión fue realmente el resultado de la visión del doctor René Drucker. El doctor René Drucker, obviamente un neurofisiólogo conocido no solo en el ámbito de la medicina del sueño, pero particularmente para nosotros y particularmente en la UNAM y en México, es una figura innegable. Y el doctor Drucker, muy temprano a su regreso a México, bueno, vamos a... Ok. Oh, excelente. Muy pronto al regreso a México de su estadía en California, tuvo la visión interdisciplinaria de la medicina del sueño. En 1977 hubo un simposio en Nuevo México donde se reunieron realmente los investigadores que en aquel día estaban involucrados en la medicina del sueño. Y este simposio, el doctor Drucker editó las presentaciones de ese simposio, y este libro de las funciones del sueño se publicó en 1979. Cualquiera de nosotros que entró al laboratorio de René Drucker en esos años vimos ese libro y lo leímos sin saber que este era el principio de una disciplina interdisciplinaria. Este libro, que publicado por primera vez en 1979, es realmente interdisciplinario. Tiene capítulos que a la fecha son importantes y su relevancia en el campo está reflejada en el sentido de que su última reimpresión fue hace 8 o 10 años. Este libro ha sido de un impacto tremendo. Y esa visión del doctor Drucker finalmente se reflejó en la creación de la clínica de trastornos del dormir, y esta clínica a través de los años ha tenido 6 responsables médicos, y la persona que ha estado desde el punto de vista técnico, Lourdes Galicia, que es realmente la referente en términos de los aspectos polisomnográficos en México. Es la persona que más experiencia ha tenido. Los primeros años de la clínica fueron difíciles. Se tuvieron a la doctora Mesa como la primera directora. La doctora Mesa, alguien con una preparación vasta en neumología y sueño, después un psiquiatra, el doctor Martín del Campo. Y mientras esto ocurría en la clínica de trastornos del sueño, en el mundo, en esos años, estaban ocurriendo cosas muy importantes. Bueno, no, esto está... bueno, si me pasa la siguiente, hay alguien que puede pasar eso. Perfecto. Entonces, decía yo que estaban ocurriendo en 1998 y en 1999 cosas muy importantes. Este es el primer trabajo publicado del grupo de Thomas Kilduff. Da la curiosidad que el doctor Oscar Próspero, aunque no intervenía en estas investigaciones, estuvo muy de cerca platicando con Luis Delicia, que es realmente la persona que ha estado atrás de estas publicaciones. Esta publicación es la primera publicación en la que se muestra que un cultivo de células hipotalámicas
del embrión de un hipotálamo de rata, donde se estudia el efecto de la hipocretina en estas células, y el efecto estimulante de la hipocretina aumenta los eventos postsinápticos de manera importante, en más de 1000%. Y el efecto era muy, muy importante, en particular cuando se compara con el estudio control y con el estudio posterior. Esto dio lugar al primer estudio, si me pasa la siguiente diapositiva, a la caracterización de los grupos celulares de las células de la hipocretina en el hipotálamo lateral. Y esto se da en 1998, y estas células, donde están más del 50% de las células que secretan hipocretina y que tienen proyecciones hacia arriba y hacia abajo, y que a la postre sabemos que son reguladoras del sueño y de la vigilia. Curiosamente, de manera paralela, el grupo de Yaga Nishikawa en la Universidad de Texas en Dallas, vamos a ver si yo puedo pasarla. Bueno, la siguiente diapositiva. El grupo de Yaga Nishikawa en 1999, este grupo no estaba investigando sueño, estaba investigando obesidad, pero no sabían por qué las ratas estaban quedando dormidas y teniendo cataplegia. A la postre se supo que las ratas de knockout de hipocretina manifestaban el patrón de cataplegia y conductualmente y polisomnográficamente de narcolepsia. Esto a finales del siglo pasado, y con esto realmente cambia para siempre nuestro entendimiento del sueño y la vigilia. Así que nos encontramos hacia finales del siglo pasado, y en esos tiempos hubo gran ansiedad a finales del siglo pasado, porque se pensaba que las computadoras iban a paralizarse y iba a haber una crisis mundial en la que pues nada iba a servir y se iba a acabar el funcionamiento de la sociedad. Imagínense ustedes en aquel entonces que no éramos tan dependientes de esta tecnología, pero ahora sería terrible. Espérese a que le indique, por favor. Y nos amanecemos el 1 de enero del año 2000 y tenemos un respiro de alivio en el que nada malo realmente pasó. Y de aquí para los siguientes años lo que voy a intentar es tejer un poco lo que pasa en la clínica de sueño y qué pasa con aspectos importantes de la medicina del dormir y de nuestro quehacer como sociedad para reflejar en estos 25 años de la clínica. Bueno, regresamos al tema de la hipocretina. Por favor, espere. En el término de la hipocretina, algo el comentario, como Luis de Licia alguna vez nos corrigió aquí en un evento en la UNAM, Luis fue el primero que identificó estas células y les llamó hipocrotinérgicas, o sea, de secretorias de hipocretina. El grupo de la Universidad de Dallas les llamó orexinas, y por eso ven la dualidad en los nombres de estas células. Y este es el primer estudio realmente encabezado por Emmanuel Mignot, en el que se estudiaron pacientes con narcolepsia, aquí arriba, bien fundamentados, con evidencia de cataplegia, con prueba de latencia múltiples de sueño y patrones polisomnográficos bien claros, en los que los niveles de hipocretina 1 están ausentes o muy disminuidos,
y enteramente diferentes a los grupos controles. Esto le da un giro dramático a nuestro entendimiento de la narcolepsia, aunque se ha sugerido ya la narcolepsia tipo 1, la narcolepsia tipo 2, en realidad la importancia de este diagnóstico no se ha mostrado del todo debido a que hemos sido reticentes a incorporar el estudio de los niveles de hipocretina en pacientes porque requieren una punción lumbar, y eso no lo hemos incorporado, y creo que malamente, porque hablamos de una condición crónica en la que si tenemos un diagnóstico específico, yo creo que debemos de llegar a un nivel de comodidad recomendando la punción lumbar para la evaluación de los niveles de hipocretina. Y bueno, ¿qué otros acontecimientos se dan en la medicina del sueño? Hay este estudio en los reviews de medicina del dormir en el año 2000 de Daniel Kripke, que ha tenido un impacto a través de los años mayor, porque identifica o dice identificar, es un aspecto muy controversial, dice identificar problemas con el uso crónico de hipnóticos, en aquel entonces primordialmente las benzodiazepinas y el medicamento benzodiazepínico, no benzodiazepínico, el Zolpidem, y suena la alarma de que estos pacientes tienen una mortalidad más elevada y tienen efectos nocivos en sus habilidades cognitivas, y recomienda que no se usen estos medicamentos. Esto ha sido controversial desde el día que se publicó hasta la fecha. Es una publicación de alto impacto en nuestro medio. En la siguiente diapositiva quiero reflejar no de que el oxalato de sodio está disponible en México, pero es un medicamento que ha cambiado el manejo de la cataplegia. Es el primer medicamento con una indicación para la cataplegia que fue aprobado en el 2002. Coincidentemente, ustedes saben que el oxalato de sodio es pues del ácido relacionado a el ácido gamma aminobutírico, que a partir de 2000 y 2002 que tuvo popularidad por su uso recreativo. Era un medicamento no controlado, era un producto no controlado, y se abusó, se le llegó a llamar el éxtasis líquido, se usó en lo que se llamó el date rape, intoxicando a mujeres y después abusándolas, pero ese producto se fue descontinuado y prohibido, y la industria farmacéutica entró con el oxalato de sodio con la primera indicación para la cataplegia. En la siguiente diapositiva, a través de los años, entonces nos encontramos en el 2003, como habíamos platicado, empezamos la clínica de sueño en 1998, y en 1990-2000 el doctor Reyes-Haro se incorpora hasta 2014. Estas cosas están pasando mientras el doctor Reyes-Haro está manejando y difundiendo la clínica de sueño. Este también es un evento centinela, es la primera publicación de la revista de medicina conductual del sueño. Esto realmente le da un giro a nuestro manejo del insomnio, reconociendo los aspectos conductuales de la medicina del sueño. Y paralelo a esto, en 2004, en la siguiente diapositiva, se incorporan en el mercado
nuevos medicamentos de los que les llamamos los fármacos beta, que son similares al Zolpidem, como es la isopiclona, que sí la tenemos en México, y el Zolpidem de liberación demorada, que de hecho se ha incorporado a México bastante tardíamente, porque este producto se incorporó en Estados Unidos en el 2005. Y paralelo a esto, en el 2007 aparece Steve Jobs con su primer iPhone. Esto cambia las cosas dramáticamente. Nosotros, en nuestro quehacer diario, y esto es un buen momento para reflejar qué demonios ha pasado con nosotros en los últimos 25 años, porque esto cambió el mundo de muchas maneras, y las cambió para bien y para mal. Baste decir que el iPhone, la mayoría de la gente usa iPhone, aunque definitivamente hay otras opciones. Preparando la plática, me encuentro que se ha subastado un iPhone que nunca fue abierto ni activado recientemente por la cantidad de 63,000 y pico de dólares, más de 100 veces el precio en aquel día. Y con eso arranca un acelere tecnológico que nos impacta a todos los niveles y obviamente nos impacta en la medicina del dormir. Mientras tanto, en la clínica de medicina del sueño, el doctor Reyes Haro está estabilizando la clínica, la está difundiendo, está haciendo énfasis en la importancia de los problemas de la medicina del dormir, de la disponibilidad de la clínica para evaluar, hace un trabajo importante de difusión médica también en la siguiente diapositiva, haciendo énfasis en las repercusiones sociales y económicas del insomnio en la siguiente diapositiva, así también de la importancia de las repercusiones metabólicas de la apnea del sueño. En 2011, en la siguiente diapositiva, a instancias del doctor de la Yata, que era el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, reúne a los líderes de la medicina del dormir que estaban cada quien haciendo lo que estaban haciendo. En ese sentido, todavía el doctor Reyes Haro está en la clínica de medicina de trastornos de sueño de la UNAM, el doctor Castorena en el Instituto Nacional de Neumología, el doctor Jiménez Genchi, la doctora Reyes Zúñiga, que está hoy con nosotros, Matilde Valencia, que está aquí en la Facultad de Psicología, y el doctor Javier Velázquez Moctezuma en la Metropolitana. Este documento es importante porque en realidad yo creo que es aquí donde empieza de manera organizada la medicina del dormir. Esto trae a la mesa a los diferentes líderes en medicina del dormir y pues arranca de manera formal la medicina de dormir como una disciplina médica. En el 2014, el doctor Ulises Jiménez se hace responsable de la clínica de trastornos del sueño, continúa la labor del doctor Reyes Haro y el doctor, la gran labor de Ulises ha sido promover los patrones educativos y de investigación y de terapia del insomnio. Este libro, publicado más recientemente, pero un reflejo de sus muchos años haciendo medicina del dormir, muestra la naturaleza interdisciplinaria de la medicina del dormir. En la siguiente diapositiva, el doctor Ulises Jiménez, un
referente en el manejo conductual del insomnio, tiene un capítulo en el libro y de ahí que se da del 2014 al 2018 que el doctor Ulises Jiménez es responsable de la clínica, le toca a él celebrar el 20º aniversario de la clínica. En la siguiente diapositiva nos toca comprar boleto de lotería, celebrando la medicina del dormir, dándole una proyección nacional y un reconocimiento nacional a los esfuerzos que la Clínica de Trastornos de Dormir de la UNAM ha tenido. Se celebró en aquel entonces también un simposio muy importante en el que el doctor Cardinali estuvo presente pues seguimos de regreso al nivel macro en la siguiente, no, se saltó una diapositiva, no, es la siguiente, está bien ahí. En este sentido, pasan los años y aquí quiero hacer un reflejo de algo que está sucediendo enfrente de nosotros sin que nos hayamos percatado, pero lo hemos comentado en diferentes ocasiones, esta cuestión del incremento en la depresión, en las cuestiones de actitudes, conductas suicidas y de suicidios, y resulta que viendo esta progresión, ustedes pueden ver, esta es una publicación del 2020, donde se ve cómo indicadores de higiene mental disminuida y depresión se van incrementando se disparan a partir del 2011, esto es en mujeres adolescentes jóvenes, no solo problemas de depresión, pero también de suicidio. Y fíjense cómo se dispara en 2011 este patrón de patología. ¿Y qué es lo que está sucediendo socialmente? En la siguiente diapositiva, está sucediendo que las redes sociales están teniendo un impacto importantísimo en cómo manejamos nuestras vidas, cómo estamos tejiendo nuestra vida de día a día. Empezó a finales del siglo pasado, pero Facebook, que la mayor parte de la gente lo usa, Twitter en 2006, el TikTok en 2016. Entonces, si recuerdan la diapositiva pasada, 2011, 2012, esto todo se empieza a disparar. Esto, a mi manera de ver, es el impacto de lo que está pasando aquí con estas plataformas de redes sociales. Esto se vuelve importante con el escándalo del Cambridge Analytica, en el que se descubrió que las identidades en Facebook estaban siendo usadas sin el permiso de los usuarios para fines políticos. Esto debe ser un botón de alarma. Si no lo creen desde el punto de vista sociológico, lo deben de creer desde el punto de vista médico en la siguiente diapositiva. Y si se recuerdan lo que se decía del incremento del suicidio y de la depresión en mujeres adolescentes, es la comparación de la percepción de depresión y de tendencias suicidas en mujeres adolescentes, dependiendo del número de horas que permanecen en redes sociales. Este es un fenómeno súper interesante porque esto es diferente entre mujeres y hombres. Esto queda claro que debe de estudiarse en mucho detalle y debe de quedar claro que lo sabemos nosotros, pero que no es necesariamente reconocido, es que existe esta triangulación entre estas conductas, los efectos en nuestros patrones de dormir y en la depresión.
y quizás en buena parte el incremento de los suicidios que se ha atribuido a problemas de sueño, que yo he estado en la minoría diciendo que hay algo más sucediendo, me parece que esta cuestión de las redes sociales puede ser un elemento súper importante mediando este efecto de sueño, depresión y suicidio. Y bueno, en la siguiente diapositiva, también la perspectiva macro de lo que está pasando mundialmente, pero específicamente en las Américas, en lo que va del siglo, pues prácticamente una epidemia de obesidad. Y esta epidemia de obesidad no solo es un problema médico, específicamente es un problema para la medicina del dormir, especialmente en México, en la siguiente diapositiva, porque este incremento en la obesidad, en la siguiente diapositiva, pues muestra los datos de México del 2018 en la encuesta nacional de salud. Tenemos un problema dramático de obesidad en la República Mexicana. El 30% de la población tiene algún elemento de obesidad. Y obviamente no les estoy descubriendo nada, pero el incremento de la obesidad tiene una consecuencia en la prevalencia de la apnea obstructiva del sueño. En la siguiente diapositiva, estos son datos para México, dependiendo cómo definan el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, un porcentaje importante de la población adulta tiene apnea obstructiva del sueño. Esto es dramáticamente importante y un desafío para la clínica de la UNAM y todas las clínicas en la República que se dedican a estas actividades. ¿Y qué más está pasando durante estos 25 años? En estos 25 años, en un trabajo de España, en la siguiente diapositiva, comparando la prevalencia de síntomas de insomnio y específicamente el insomnio crónico, pueden darse cuenta que se duplica o más que se duplica la prevalencia de los problemas de insomnio en España, que obviamente se antoja pensar que esto es mundial. Esto no creo que nos sustraemos de este problema. Y se aumenta la importancia de esta especialidad médica, algo que la Academia de Medicina del Dormir ha hecho bien en difundir y de entrenar a los médicos en esta especialidad y difundir hacia la población la importancia del diagnóstico y el manejo de esto. Y en el ínterim, en la siguiente diapositiva, pues sucede que en 2020, esto me pareció muy apropiado de la oficina de la ONU en Colombia, cuando la humanidad se detuvo y el COVID nos empujó a una nueva realidad, a un desafío dramático en la manera como manejamos nuestras vidas, pero bajo la dirección del doctor Santana, pues nada se paró. Esto aquí es una presentación que se dio en el Congreso Nacional de Tecnología hace un par de años, en donde el distanciamiento social y el acercamiento virtual se implementó de manera efectiva en la clínica de la UNAM, y pues, ¿por qué no vamos a festejar los logros de una clínica que no solo ha difundido la importancia de las patologías del dormir, pero sé que se ha acrecentado con los desafíos que ha tenido más recientemente? En la siguiente diapositiva, ya lo decían antes, hay 3 funciones que debe de identificar a la clínica: servicio, da servicio, hace investigación. El año pasado, Rosana Huerta fue la ganadora en de investigación clínica en las presentaciones de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, lo que ya se había dicho
antes es la importancia de la docencia. En la siguiente diapositiva, el inicio del diplomado que arranca hoy, que es de suma importancia para lograr dar el servicio adecuado y hacer crecer nuestros esfuerzos de investigación. Y de esta manera, la siguiente diapositiva, que es la final, pues quiero felicitar a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM por un trabajo muy bien hecho, por un equipo interdisciplinario, una clínica que puede evaluar pacientes desde el nacimiento hasta la vejez. Muchas felicidades y muchas gracias.